conferencia. Usted me ayuda con Genónimo. Listo, muy bien. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al consorcio CIDEC y a la Universidad Católica del Norte por esta invitación. Mi nombre es Edison Agudelo, yo soy psicólogo, magíster en educación, psicoanalista, docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Esta presentación la he denominado ¿y después del colegio qué? Detrás de esa pregunta, ¿y después del colegio qué? Hay otra, y es una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos, particularmente en la etapa de la adolescencia, y es la pregunta ¿quién soy? Esa pregunta es una que no tiene una respuesta total, una respuesta completa, sino que vamos teniendo a lo largo de la vida respuestas parciales, según el momento pues, que estemos viviendo, según la edad que vayamos teniendo, ¿no es cierto? Entonces, muy probablemente ustedes se han hecho esa pregunta o se la están haciendo. Es una pregunta que se da tanto a nivel consciente como inconsciente. ¿Y por qué se puede hacer esa pregunta a alguien de manera inconsciente? Porque sin darse cuenta se la responde. Se la responde a partir de las decisiones y de las elecciones que hace en su vida, ¿no es cierto? Entonces, finalizando el grado 11, generalmente nos hacemos la pregunta, pues, ¿y ahora qué? O sea, después del colegio, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Voy a trabajar? ¿Sí? Y la pregunta la podemos responder con una respuesta cualquiera a la pregunta. Cualquier respuesta que hagamos, cualquier decisión que tomemos, es una invención, ¿no es cierto? Más que una respuesta es una invención porque no es una respuesta estandarizada, no es una respuesta general, no es la misma respuesta para todos. O sea, cada uno tiene que inventar su propia respuesta. Siempre la inventamos, aunque no nos demos cuenta que estamos inventando una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Cuando respondemos, o más bien cuando inventamos una respuesta, lo que los seres humanos necesitamos es que nos digan que sí a la invención que hacemos, que sí a la elección que tomamos, que sí podemos, digamos, llevar adelante esa elección que hicimos. Solo que hay que contar con que dicha elección, dicha invención, esté dentro de la ley, porque el límite me la pone el otro, el límite me la pone el semejante, lo que la ley me permite, lo que la ley social, la ley humana, si se quiere la ley divina, me permite como respuesta, como invención a mi pregunta.
Y necesitamos un sí comprometido, necesitamos un sí del Estado, necesitamos un sí de nuestros padres, un sí de nuestros amigos, un sí de quienes nos rodean, para que eso que cuando decimos, bueno, yo quiero ser ingeniero, por poner un ejemplo, o quiero ser psicólogo, o quiero ser comunicador, quiero ser administrador de empresas, pues que el otro nos diga que sí, que nos apoye, que nos ayude, que sepamos que contamos con la aprobación del otro. Y recordemos que dicha aprobación es factible siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. El concepto de ley es bastante amplio. Ahora, sea cual sea la invención que hagamos, de esa elección, de esa decisión que tomemos en ese momento, dependerá nuestro futuro. Bien sea que trabajemos, que estudiemos, que formemos una familia o que hagamos todo eso al mismo tiempo, porque las respuestas no son excluyentes, es decir, se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Obviamente que eso viene acompañado de dificultades, de esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo, ¿no es cierto? Pero podemos desempeñar varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, trabajar y estudiar, ¿no es cierto? Entonces, es importante pensar, es importante reflexionar, es importante tomarnos un tiempo para tomar este tipo de decisiones, porque no se trata de qué camisa me pongo hoy, se trata de mi futuro y del futuro de quienes me rodean, del futuro de mi familia, del futuro de mi comunidad, del futuro de mis amigos también están allí. Entonces es un momento, es una circunstancia que merece, que amerita, que exige que nos tomemos un tiempo para pensar, digamos, no decidir a la ligera. Entonces, una de las opciones, que es a lo que les estamos invitando, porque es una feria de educación superior, una de las elecciones es estudiar. Después del colegio, continuar con nuestra formación académica, con nuestro proyecto de vida en el ámbito o en la dimensión académica. Y entonces, una pregunta que es válida es: ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiamos los seres humanos? Pues dicho, digamos, de manera un poco general, los seres humanos estudiamos para poder ser. Somos la única especie que necesita educarse, que necesita estudiarse, que necesita estudiar para poder ser. Es decir, si un animal le enseñan un truco en un circo, por ejemplo, pues está bien. Pero si al animal no le enseñan ese truco, pues él sigue siendo el animal que era antes y no le pasa nada. Pero si a un ser humano no lo educan, si a un ser humano no se educa, algo de su propio ser, de su propia humanidad, queda en entredicho, es decir, algo queda flojo. Digamos que no hay una realización completa de un ser humano si no accede a la educación. Y la educación no es únicamente la escuela, el colegio, la universidad. Es decir, cuando nos enseñan a cepillarnos los dientes, eso es educación. Cuando nos enseñan a coger la cuchara para tomarnos la sopa, eso es educación. Los seres humanos tenemos que educarnos para poder ser seres humanos. Si no, pues no hablaríamos, no pensaríamos, tampoco reiríamos, ni amáramos, ni podríamos estar en una comunidad. Tenemos que educarnos. El concepto de educación es muy amplio, pero lo que sí es presente, y eso está en todas las culturas, en cualquier lugar del mundo, lo que sí es evidente es que los seres humanos tenemos que educarnos. Tenemos que, para poder ser seres humanos, ¿no es cierto? Puede que eso a veces nos cause algo de malestar, porque quizás nos enseñen cosas y nos pongan unas tareas que no sean totalmente de nuestro agrado, pero es imprescindible que los seres humanos seamos educados. Entonces, quizás muchos de ustedes, yo también me hice esa pregunta hace muchos años cuando estaba terminando el colegio, y para qué estudiar. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacia dónde apunta la decisión de estudiar? ¿No es cierto? Y también aparecen múltiples respuestas.
no voy a presentar las únicas que se pueden dar. Se pueden dar muchas respuestas. Algunas de ellas, por ejemplo, alguien estudia para ganar dinero. Porque alguien que tenga un título profesional como mínimo, pues sus ingresos, su salario, pues es inferior, ¿no es cierto? Entonces alguien dice, bueno, necesito estudiar porque quiero mejorar mi calidad de vida, por ejemplo. Pero no solo se estudia para eso. Tampoco se estudia únicamente para adquirir un conocimiento, para adquirir un saber, para aprender una serie de temáticas o de conocimientos que sean propios de una disciplina, de una carrera eh, técnica, tecnológica, pregrado, especialización, maestría, etcétera. No solamente para eso. Se estudia para poder responder la pregunta de quién soy. Por eso cuando alguien está estudiando, cuando alguien se gradúa, ustedes, los estudiantes de 11 que me estén escuchando, en este momento, dentro de muy poco, podrán decir, yo soy bachiller, por ejemplo. Y para eso se necesita al otro, o sea, se necesita al otro representado en una institución educativa que diga, la institución educativa fulana de tal le confiere el presente diploma a fulanito de tal, porque ha cumplido con todas las exigencias necesarias para optar al título de bachiller, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante que lo aprendamos porque necesitamos siempre del otro que avale, que reconozca, que identifique, que señale que nosotros somos. Por eso alguien puede decir, soy psicólogo, soy profesor, soy ingeniero, soy administrador, soy etcétera. Para eso es que estudiamos, para poder responder esa pregunta. Pero como les decía al principio, esa respuesta eh, casi nunca es una respuesta total. Es decir, siempre estaremos en necesidad de ser algo más o de ser alguien más. No, el que diga yo soy así o este soy yo y listo y ya, pues digamos que se queda un poco atrás, se queda en desventaja frente a otros, en desventaja competitiva, en desventaja económica, frente a otros que estudien más, por ejemplo, o que trabajen más, ¿no es cierto? Entonces, en esta época, en esta situación que estamos atravesando a nivel global, se presentan unas características. Por ejemplo, la virtualidad llegó para quedarse. O sea, no es temporal, no es que la virtualidad es algo contingente, es algo de este momento y que dentro de poco tiempo desaparecerá de nuestra cotidianidad. La virtualidad llegó para quedarse. Muchos no contaban con ella, no la esperaban, no estaban preparados, a diferencia de la Universidad Católica del Norte, que lleva más de 20 años formando, enseñando, graduando técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster en, en la modalidad virtual, ¿no es cierto? Y algo que es importante señalarlo es que lo virtual no es lo remoto. O sea, lo virtual no es que como no podemos ir al colegio, entonces el profesor de matemáticas nos reúne a través de un aplicativo tecnológico y entonces nos enseña el contenido de la materia. Eso no es virtualidad, eso es educación remota. La virtualidad es otro asunto, y es otro asunto del cual la Fundación Universitaria Católica del Norte se ha apropiado. Es la primera institución eh, virtual que cuenta con acreditación de alta calidad en uno de sus programas, que es en el que yo trabajo, el programa de psicología. Entonces, sabemos de lo que hablamos, sabemos de lo que ofrecemos cuando decimos que somos una universidad 100% virtual, que no es lo mismo que remoto. Eso es importante saber diferenciarlo. La virtualidad es algo distinto, es diferente a lo que en este momento a muchos les ha tocado afrontar o enfrentar.
Ahora, otra pregunta, si me están siguiendo y si me estoy haciendo comprender, que muchos podrán estar haciéndose, es, ¿y yo qué necesito para estudiar? ¿No es cierto? Es evidente que se necesitan recursos, ¿no es cierto? Que no son exclusivamente económicos, monetarios, que sí son económicos y monetarios, claro, pero que no son los únicos que se necesitan también de unos recursos intangibles, de unos recursos que no podemos, digamos, agarrar, que no podemos tocar, pero que tienen que ver con nuestro deseo, ¿cierto? Si hay un deseo, como decía Nietzsche, el que tiene un deseo encuentra el cómo, y el que carece de deseo encuentra la excusa. Si hay un deseo firme, si nuestro deseo es potente, si nuestro deseo es fuerte, si nuestras ganas de verdad son ganas, encontraremos la forma de poder estudiar, a pesar de que en algún momento lleguemos a tener carencias, dificultades, falta de recursos, ¿no es cierto? Y eso la Universidad Católica del Norte lo tiene presente y por eso al final de la presentación voy a mostrar cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de financiamiento con la que contamos en nuestra universidad, en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Entonces, retomo, importante sobre todo, sin descontar lo otro, pero lo más importante para estudiar es que tengamos un deseo. ¿Qué es el deseo? Y me permiten aquí algo, un, un breve recorrido por la teoría del deseo. Dicho de manera sencilla, los seres humanos deseamos lo que no tenemos. Por lógica, nadie puede desear lo que tiene. Es decir, posiblemente les ha pasado que ven, por ejemplo, una camisa en un almacén y dicen, ¿qué camisa? Yo quiero esa camisa, yo deseo esa camisa, pero cuando la tienen, eh, como que ya no les gusta tanto, como que no se les ve tan bonita, como que no era esa, como que hay algo como que en algún momento puede llegar a decepcionarnos. Y allí es cuando la lógica del deseo dice que los seres humanos deseamos lo que no tenemos y tenemos lo que no deseamos. Es decir, cuando yo tengo algo, cuando yo poseo algo, por definición ya no puedo desearlo, puesto que solo podré desear aquello que no tengo. Y justamente ahí es donde estudiar nos puede ayudar a soportar esta realidad del deseo, en el sentido de yo deseo ser psicólogo, por ejemplo, deseo ser administrador de empresas, deseo ser ingeniero, porque de algo carezco, hay algo que yo no tengo y como no lo tengo, lo quiero tener, ¿no es cierto? Entonces, si los seres humanos deseamos lo que no tenemos y tenemos lo que no deseamos, entonces el camino que nos queda es realizar lo que deseamos, es decir, luchar por aquello que deseamos, tener el deseo, la fuerza, las ganas, el ímpetu, ¿no es cierto?, de luchar por aquello que los seres humanos deseamos. Y, retomo lo que había dicho hace un rato, contando con el otro. Necesitamos que el otro nos diga que sí a eso que nosotros queremos, porque no podemos perder de vista al otro, la institución educativa, el padre de familia, la comunidad, las leyes que nos rigen como ciudadanos, porque la mayoría de ustedes son o ya serán ciudadanos en tanto van a cumplir los 18 años y van a ser mayores de edad. Entonces, deseamos lo que no tenemos, tenemos lo que no deseamos y por lo tanto hay que realizar aquello que deseamos. Entonces, no se trata tanto de tener un título, de tener un diploma, ¿no es cierto?, de tener dinero, ¿no? Se trata es de saber, saber para poder ser. Porque les decía hace un rato, somos la única especie que necesita de la educación para poder ser. Y cuando nosotros, los seres humanos, nos educamos, pues adquirimos un saber, aprendemos cosas. En este caso,
El saber puede ser visto desde dos puntos de vista, ¿no es cierto? Saber de sí mismo, saber de nosotros mismos y también de nuestras posibilidades. La imagen de Albert Einstein la traigo porque una de las frases, digamos, que más a mí personalmente me han impactado en la vida es que Einstein en algún momento dijo: cuando encuentres el trabajo que te gusta, dejarás de trabajar. ¿Por qué? Porque para muchas personas el trabajo es una tortura. De hecho, la palabra trabajo viene del latín tripalium, que significa tres palos. Eran tres palos grandes, amarrados entre ellos, de los cuales amarraban a su vez a un ser humano para torturarlo. Es decir, el tripalium eran tres palos utilizados para torturar. Y por eso coloquialmente algunos bromean con el asunto del trabajo. El trabajo es una tortura, dicen, trabajar es tan maluco que por eso es que le pagan a uno. Entonces, aquel que en su trabajo no está poniendo algo de su deseo, el trabajo no es satisfactorio, aunque le estén pagando. La satisfacción no pasa exclusivamente por ganar dinero, sino también por otros asuntos personales, intangibles, que no son materializados en el dinero que ganemos o que no ganemos, sino que pasa por otra lógica, ¿no es cierto? Pasa por la lógica de mi satisfacción personal, de lo que a mí me gusta hacer, del disfrute que yo obtengo al realizar mi trabajo. Y eso todos lo notamos. Por ejemplo, cuando estamos ante otra persona y sabemos si esa persona hace bien o no su trabajo, o si lo hace por hacerlo. Desafortunadamente, por ejemplo, en nuestro país nos pasa que a veces vamos donde un médico de una EPS y no recibimos el trato que quisiéramos, ¿no es cierto? Puede ser que ese médico es médico, pero no desea ser médico. Es decir, que su deseo estaba apuntando a otro asunto y no, por ejemplo, al interés de curar, al interés de sanar, al interés de ayudar a las personas que requieren de atención médica. Entonces, todos nos damos cuenta, con los profesores también sucede, que nos hemos dado cuenta porque hemos tenido muchos profesores en la vida y que algunos de ellos decíamos cosas como, por ejemplo, ese profesor sabe mucho pero no sabe enseñar. O ese profesor es muy chévere, ese profesor explica muy bien, ese profesor sabe mucho, ese profesor tiene una metodología muy interesante, ese profesor tiene unas clases muy agradables, me gusta escuchar a ese profesor, me gusta lo que enseña, me gusta la forma en que habla. Y es porque nos encontramos afortunadamente en la vida con otras personas que han realizado su deseo. Eso es realizar el deseo. Por eso, como decía Einstein, cuando encuentres el trabajo que te gusta, dejarás de trabajar. Porque la labor que hacemos, la labor que hagamos, dejará de ser tortuosa, dejará de ser molesta. No va a ser hacer las cosas por hacerlas, sino que vamos a encontrar una satisfacción, un plus, digamos, una enzima, algo más que no tiene que ver exclusivamente con el dinero, con el reconocimiento, con la fama, sino que tiene que ver con algo del orden de la satisfacción de poder estar realizando nuestro deseo. Ahora, no siempre, no siempre para los seres humanos es fácil saber lo que deseamos. Hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. En la adolescencia suele suceder que nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras aficiones cambian de manera rápida, que hoy nos gusta una música, mañana nos gusta otra, hoy queremos vestirnos de una manera, mañana queremos vestirnos de otra. Hoy nos llaman la atención, deseamos unas cosas, pero mañana puede que eso ya no capte nuestra atención, no capte nuestro interés. Es decir, como que estamos un poco perdidos frente a nuestro propio deseo, ¿no es cierto? Y en esto de la elección profesional, no siempre estamos seguros, porque bueno, a mí me parece como muy chévere esto, pero no sé, de pronto eso es muy difícil, hay que leer mucho,
o hay que, necesito muchas matemáticas y a mí casi no me gustan, y posiblemente no le gustan porque desafortunadamente no encontró en en su recorrido por el colegio un maestro de matemáticas apasionado por las matemáticas que nos hubiese transmitido esa pasión por las matemáticas, por el saber matemático, solo por poner un ejemplo. Entonces, no siempre es tan fácil saber qué es lo que deseamos o hacia dónde, digamos, dirigir nuestra elección profesional, como qué es lo que yo quiero ser, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Pero, bueno, pero los podemos ayudar a que lo descubran, a que lo sepan, ¿no es cierto? Hay formas de hacerlo, hay estrategias de hacerlo, hay instrumentos para lograrlo, ¿sí? En la web pueden encontrar cientos, miles de test, de cuestionarios de orientación profesional, de acceso libre, gratuito, anónimo, no tienen que poner su nombre ni nada que se parezca. Contestan una serie de cuestionarios y ahí salen unas tendencias. Digamos, esa es la primera parte. Es la primera parte que pueden y que deben, como recomendación, si me lo permiten, como consejo, si puedo dar un consejo, es lo primero que pueden y deben hacer, ¿no es cierto? Acercarse a este tipo de test, de cuestionarios que van dando unas tendencias, digamos, van mostrando un camino hacia algunos tipos de saber por las ciencias sociales, por las ciencias naturales, por las ciencias administrativas, por las ciencias sociales y humanas, por las ciencias de la educación, etc. O sea, ahí, digamos, van mostrando, es el primer bosquejo del paisaje, es el primer bosquejo, es el borrador de ese camino que podemos recorrer, ¿no es cierto? En la Católica del Norte los orientamos, les ayudamos, les decimos, les explicamos, los escuchamos, atendemos sus inquietudes, sus preguntas. Veas que yo no estoy muy seguro de qué es lo que quiero estudiar cuando termine el colegio, pero tengo como que me suena, ¿no es cierto? Recuerdo alguna vez una jovencita de grado 11 que me decía, porque yo soy psicólogo, psicoanalista, y me decía, yo vengo a que me encamine. Y yo, ¿que te encamine? ¿Cómo así que te encamine? Y dice, sí, es que no sé si estudiar veterinaria o administración de empresas. Estoy entre esas dos y no he podido decidir. Entonces yo quiero que me encamine, yo quiero que me coja como de la manito y me ayude un ratico hasta que yo pueda tomar la decisión. O sea, una historia bien bonita, bien simpática, de poder acompañar a una persona desde el saber psicológico para que tome una decisión que responda a su saber. Entonces, al final, te resumo el cuento, la historia dice, voy a estudiar veterinaria. Ah, voy a estudiar veterinaria. Y dice, sí, ya sé por qué. Y yo, ¿y por qué decidiste veterinaria? Y dice, porque me encantan los animales. Y una de las cosas que más me gusta de los animales es que no hablan. Porque los animales no hablan, pero con ellos sí me entiendo. En cambio, con algunas personas no me entiendo. Por eso quiero estudiar veterinaria, porque con los animales sí me entiendo. Entonces esta chica parte de una dificultad, como cualquiera de nosotros puede llegar a tener esa dificultad de incomprensión, de dificultades, de problemas, de peleas, de discusiones con su familia o con sus profesores o sus amigos. Entonces esa dificultad de relacionamiento con el otro, de comunicación con el otro, se convierte en una potencia, se convierte en la toma de decisión. O sea, no había que enseñarle, si me permiten la expresión, no había que enseñarle a esa chica a que se relacionara bien con los demás, sino que a partir de esa dificultad, contando con esa dificultad, tomara una elección profesional, en ese caso, una elección por la veterinaria, por ejemplo. Entonces, en la Universidad Católica del Norte los podemos ayudar, los podemos asesorar, podemos escuchar sus inquietudes, sus dudas al respecto y les decimos, pues no, esto es lo que hay, en esto te podemos, estas son las ofertas que tenemos, estos son los programas que tenemos para que tú realices tu deseo, para que cumplas tus metas, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a
mostrar la página de la universidad. Espero que me sigan viendo. Espero que no me haya sacado de la presentación de pantalla. Somos una universidad 100% virtual, ¿no es cierto? No tienen que desplazarse a un campus para poder estudiar con nosotros, ¿no es cierto? Pueden iniciar su camino profesional, su formación profesional con nosotros. Aquí en la página encuentran, este es un formulario muy sencillo: nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, correo electrónico, celular, en qué departamento, en qué ciudad vive, ¿no es cierto? Y qué tipo de programa pueden o desean acceder, ¿no es cierto? Para el caso de los que están a punto de graduarse sería pregrado, ¿no es cierto? Porque posgrado es después de que terminen una carrera profesional, y aquí aparece nuestra oferta: administración de empresas, administración financiera, contaduría pública, filosofía, ingeniería informática, investigación criminal, mercadeo, negocios internacionales, psicología, tecnología en desarrollo de software, tecnología en gestión de industrias alimenticias, tecnología en gestión de plantaciones forestales, tecnología en gestión de servicios financieros, teología y trabajo social. Esta, como les decía, es una universidad 100% virtual, es decir, los horarios se adaptan a ustedes. Tienen un respaldo 100% virtual, ¿no es cierto? Podemos participar en integraciones y en eventos que la universidad desarrolla permanentemente, y contamos con 9 aliados financieros, ¿no es cierto? Entonces, si no cuentan con los recursos juntos, disponibles todos de una para pagar un semestre, pues acá les mostramos cómo pueden acceder a créditos, becas, ¿no es cierto? Aquí también aparecen las que ya por grado, ¿no es cierto? Tecnologías, las carreras profesionales, las especializaciones y las maestrías que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la oferta que tenemos. Esta es la página. Las invito a que la recorran, a que revisen, a que hagan clic en todos estos espacios, donde podrán ampliar muchísimo la información y la oferta que tenemos. Eso sí, recuerden que más que plata, que más que dinero, lo que necesitan es un deseo de saber para poder ser. Eso es fundamental en la vida, el saber lo que se quiere para poder luchar por ello. Pero aquel que no sabe lo que quiere irá por la vida un poco perdido, un poco, si me permiten la expresión, embolatado. Bien, si tienen preguntas, pues estoy presto a escucharlas. No sé si se puedan hacer por micrófono o por medio del chat que tenemos. Y perdón, apenas vi el chat donde decía que no se escuchaba bien, que no me escuchaban bien. Qué pena, Jolie. No había visto el mensaje. No tienen preguntas, ok. Qué pena, Manuel, no había visto el mensaje. Aquí estoy hablando más duro, subí el tono de mi voz.
Desafortunadamente para la mayoría de los colombianos o los latinoamericanos, el dinero es un asunto problemático en tanto solemos carecer de él, digamos que no nos alcanza para todo lo que en algún momento necesitamos, no tanto para todo lo que en algún momento deseemos. Eh, es importante tratar de encontrar ese equilibrio. Freud decía que la salud mental consiste principalmente en el equilibrio de tres asuntos: amar, trabajar y sonreír. Entonces, si somos capaces de eso, si los seres humanos somos capaces de equilibrar esos tres asuntos, esos tres temas, amar, trabajar y sonreír, sin que uno de ellos menoscabe los otros dos, eh, digamos que tenemos salud mental y que nos acercamos a la felicidad. Es decir, si por trabajar no se pierde mi vida emocional o mi vida sentimental, o si mi vida sentimental no me afecta profundamente en mi trabajo, y si tengo la capacidad de sonreír, si tengo la capacidad de sentirme bien con lo que hago, con lo que estudio, y no se trata de resignación, ni mucho menos, como que si uno gana poco, entonces resignarse, no. Se trata de encontrar satisfacción en eso que hacemos, en eso que trabajamos, en eso que sentimos, en eso que queremos, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio difícil, pero no imposible, de trabajar, amar y sonreír al mismo tiempo. Difícil, que, pero no imposible. Y cuando uno identifica su deseo, cuando uno dice, yo deseo esto porque no lo tengo, ¿no es cierto? Y su deseo es fuerte, digamos, es un deseo potente, ¿cierto? Un deseo tomado con todas las de la ley, un deseo que no sea flaquito, un deseo endeble, un deseo ahí como medio ñanga, pues, sino un deseo de verdad. Encontraremos la forma, seremos creativos, buscaremos los recursos, tocaremos puertas, buscaremos ayuda, orientación, asesoría al respecto, si nuestro deseo es potente. Por eso el primer paso es identificar lo que deseamos. Y si bien eso es difícil de identificarlo en un 100%, sí existe, digamos, una buena cantidad, un buen porcentaje de saber lo que queremos para poder llevarlo adelante, para poder realizarlo, para poder comprometernos con nosotros mismos, comprometernos con nuestro destino. Si aún no sé qué estudiar, ¿cómo escojo? El test de orientación profesional puede ayudar muchísimo, que repito, en la web encuentran cientos, ¿no es cierto? Puedes estar, digamos, decidiendo en términos de tus habilidades, de tus capacidades, o sea, si eres bueno en ciencias naturales, en biología, en física, en química, matemáticas, pues entonces allí están las denominadas ciencias duras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ingeniería, tienen que ver con medicina, tienen que ver también con las que no son de las ciencias sociales. Si tu afinidad está más por el orden de la literatura, de la filosofía, de la religión, de la comunicación, de estar con otras personas, pues entonces allí las ciencias sociales son una buena opción, la psicología, el trabajo social, la comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué debo valorar en este momento? ¿Mis pasiones o las oportunidades del entorno? Ambas, ambas. Porque la oportunidad la pintan calva, por eso hay que agarrarla del pelo. Y cuando las oportunidades no están dadas, uno las tiene que crear. Entonces no se trata únicamente, eso hay que considerarlo, pero no se trata únicamente de responder a la demanda del mercado. O sea, en este momento hay un déficit de ingenieros, entonces tengo que estudiar ingeniería porque hacen falta ingenieros. No, no, porque si esa no es mi pasión, voy a padecer mucho, voy a sufrir mucho estudiando, estudiando la ingeniería, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero? No, pero en algún momento a mí también me lo dijeron en mi casa, no, pero la psicología no da plata, eso es para locos, no consiguen trabajo,
eso es una bobada, ¿cierto? Y bueno, aquí estoy, ¿no? Casi 20 años después de graduarme, y no me ha ido mal. Es decir, mi pasión se sobrepuso, ¿cierto? Fue más fuerte que las dificultades que en algún momento se me presentaron. Entonces, las oportunidades hay que crearlas cuando no están dadas, ¿sí? Guiarme más, pues yo diría que habría que hacer un equilibrio, pero pienso que lo más importante es el deseo. Independientemente de lo que estudien, independientemente de lo que se desempeñen, independientemente de la elección que hagan, si ahí está puesto el deseo, les va bien. Si no es por el deseo de responderle a otro, es decir, si no es para darle gusto al otro. Es que mi mamá quería ser enfermera, pero nunca pudo ser enfermera. Entonces yo voy a ser enfermera porque mi mamá no fue enfermera. Entonces ahí lo que están tratando es de satisfacer un deseo ajeno. Y si se van por esa ruta, quién sabe si los resultados sean buenos, ¿cierto? Nos quedan 3 minutos al aire. Bueno, yo no le quiero robar mucho tiempo. No más tiempo. 2 preguntas. Que ya las preguntaron, dice Manuel. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Porque no escucho a nadie, entonces tampoco, como que no, me queda la sensación como que de pronto estoy hablando solo, no sé. Bueno, no hay más preguntas. Yo espero que queden con una pregunta. La pregunta es: ¿qué quieren? ¿Qué desean? Y cuando se la respondan, para eso les pueden ayudar los test de orientación profesional. Cuando se la respondan, viene otra pregunta. Y es: si yo deseo esto, ¿qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? Es decir, ¿qué tanto voy a apostar de mi tiempo, de mi vida, de mi sacrificio, de mi voluntad, de mis recursos para conseguir eso que deseo? O sea, un poco el elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta. O sea, las cosas no son fáciles, pero que no sean fáciles no significa que sean imposibles. No, Manuel, agradecido de mi parte y me atrevo a hablar en nombre de la Fundación Universitaria Católica del Norte, agradecidos con ustedes por este espacio. Espero haber dado lo mejor de mí. Que el buen Dios los bendiga y los acompañe. Y lávense mucho las manos. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un placer. Les recuerdo, mi nombre es Edison Agudelo, psicólogo, magíster en educación, psicoanalista y docente de la Fundación Universitaria Católica del Norte del programa de psicología. Les envío un abrazo virtual. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.